siempre hay que estar agarrado de Dios en cada paso que se da en la vida, que hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero que Dios siempre tiene el control de todo, y que esto que nos ha dejado marcado a todos debe de ser un mensaje a pesar de todo, para que la humanidad seamos más humanos y menos, valeremos menos el dinero, que le demos más importancia a la persona que al dinero, porque todo eso se queda. Eso lo puedo decir al pueblo dominicano. Saludo, soy Alcides Campos con una propuesta más de este espacio Lengua Picante. Señores, hay momentos que ya uno no quiere volver a tocar el tema de la tragedia del Yesté, pero lamentablemente estaremos hablando por muchos tiempos sobre esa fatal tragedia. Realmente don Antonio Espaillá, que ya está apresado en la carcelita del Palacio de Ciudad Nueva, por estar de mezquino, quizás por no hacer una pequeña inversión en reestructuración, edificación y sobre todo en el techo de esa discoteca. Sin embargo, ahora tiene que invertir muchos dineros, más de la cuenta, la conciencia matándolo, porque ahí también murieron parientes y amistades de él. Y un sinnúmero de cosas más, muchas demandas, más de 80, y probablemente 2 años de cárceles, fruto de la situación de la tragedia. Entonces, a veces hay que ponerse a pensar y mirar, bueno, vale la pena hacer tal o cual inversión y no gastar más después, y evitar cualquier tipo de situaciones que se presenten en el camino. Ahí se escucha hablar por primera vez al ex empleado del Yesté, el joven Gregory Adames, donde él cuenta una noticia, una historia muy triste y nostálgica a la vez. Él relata todo lo que se vivió durante ese proceso del desplome del techo de la discoteca Yesté. Pero no quiero abundarle mucho. Voy de una vez directamente a presentarle el video donde él está hablando en relación a todo ese momento. Adelante, Control Master. Bueno, mi nombre es Gregory Adames Arias, todo el mundo me conoce como Gregory. Yo laboraba para la discoteca Yesté desde año 2018. Me desempeñaba como la persona encargada de reservación, de los pedidos, las cosas que hacían falta en la discoteca. Prácticamente me encargaba de todo lo que era logística y evento. Yo era la persona que abría la discoteca en la mañana. Después que terminaba de organizar toda mi mesa los días de las actividades, me encargaba de asistir como camarero, que también era camarero después en la noche, y me retiraba a mi casa cuando terminaba la labor de la discoteca completo a la hora de cerrar. Solamente era el mismo sueldo y mi ganancia era prácticamente por los clientes, por la propina que uno recibía ya en la noche por el servicio que yo daba, aparte de las reservaciones y eso. No lo sé. Yo se lo veo mi esposa, mi hijo y familia. Pero por el mal que trato
me seguía adelante. No logré ver esto de esto, porque mi intención no era hacerle daño a nadie. Nunca la he sido, nunca la he sido. Y las personas todavía yo sé que me conocen, saben cuál es mi forma, saben cómo yo me manejo. Pero después de ese día yo siento que la vida se me fue, que no hay felicidad, que yo no puedo escuchar una música, yo no puedo escuchar a nadie, yo simplemente quiero estar lejos, tranquilo. Pero gracias a Dios he tenido muchas amistades que me han apoyado, la familia, y ver a mí y mi esposa son los que me dan aliento para seguir. Porque yo te puedo mencionar muchos nombres de personas que fallecieron ahí ese día, que como te dije, no eran solo clientes, son muchos. Y no salen los clientes porque los todo solamente se han enfocado en los clientes, pero nadie ha pensado en los empleados. Los empleados no estaban ahí por querer. Todos los empleados que fallecieron ahí estaban porque tenían una familia y no porque solo se mantenían del YC, porque todo el mundo sabe que el YC era como la fuente, pero quien mantenía a la familia eran los clientes. Todos esos clientes, nosotros vivimos de la propina. Yo tengo 2 meses que yo no puedo hacer nada. Yo no tengo ánimo de trabajar. Yo no tengo esa fuerza que tenía antes. Yo no vi que era antes, ¿no está? Porque a veces me confundo en el teléfono porque veo cosas y se la quiero mandar a alguien que hablamos mucho. Y después que abro el teléfono, que me acuerdo de eso, que no está. Pero decido hablar ahora porque yo siento que una tragedia puede pasar. Puede pasar, claro está. Pero lo que habla mucho después de es tu actitud, tu forma de ser, tu forma de actuar con esas personas afectadas, con tus empleados, con tus clientes que tienen más de 20 años del establecimiento, yendo todos los lunes, que no son una gente que fueron solo hoy, sino que son fijos yendo todo el tiempo ahí. Entonces, al ver que solamente se divulgan mentiras, falsas informaciones, se acaban los empleados que no tienen nada que ver con eso, se dicen cosas que no son, y no ve una parte humana que fue la que debía de ir de un principio y olvidarse de lo económico, simplemente ser humano. ¿Por qué? Porque así como tú estabas en el suelo, subiste, tu parte humana también te puede hacer volver a subir. Olvidarte de lo económico en ese momento y ser humano. Porque se ha querido hablar de que ataques, de que solo son ataques hacia el dueño de la discoteca, que solo son ataques, que lo quieren acabar, que quieren la cabeza. No, no es eso. Hay ataques, claro está. Pero se debe ver la parte humana de 200 y pico de personas que murió un familiar, de 100 y pico de niños, que da pena de los que están huérfanos de padre y madre. ¿Dónde está la parte humana de los dueños? ¿Dónde está? Y son personas que yo me llenaron bien, pero me duele. ¿Entiendes? Me duele. Porque me duele, porque yo tengo 2 meses callado, 2 meses, sin salir a ningún lado, sin hablar con ningún medio, sin buscar ningún tipo de forma económica, y simplemente los empleados se liquidaron. Todos los empleados se liquidaron y se desvincularon de la empresa. Claro, la empresa no existe.
Pero no es la liquidación. Es que dentro de la liquidación te traen un descargo que firmaron. Todos firmaron inconscientemente. Entonces, ese es el agradecimiento que tú le das al empleado que duró tantos años contigo. Porque solamente se habla de que ahora salen los medios, la información de Gregory, de que traicionó a Antonio. No es una traición. No es una traición. La traición estuvo primera de ellos, hacia nosotros. A nosotros nos dejaron que cada quien pueda, que resuelva como pueda, cada quien tiene su problema, que haga lo que le dé la gana. Eso fue lo que yo entendí. Debido a una persona que yo siempre he cedido, porque ha atacado mucho todos los temas delictivos de este país, que es Tolentino. Yo vi que ellos hablaron como que ellos se habían comunicado conmigo y que yo primero iba a hacer lo del Ministerio Público para después darle una entrevista. Yo no he hablado con ellos. Si hablaron con alguna persona, deben de decir exactamente con qué persona hablaron, pero no fue conmigo. Yo no me he reunido con Tolentino. Tolentino, en ese momento, Tolentino podía tú ponerle alguna foto y decirle que Gregory, si me vio en fotos solamente. Pero después yo no he hablado nunca. Y si él es una persona de veraz, como yo siempre le he catalogado, él puede desmentir eso. Él lo puede mentir y saben que conmigo no habló. Si habló con otra persona, él puede decirlo, pero conmigo no. Yo no le he contactado a ningún medio de comunicación de que sí, que le voy a dar una entrevista. La única persona que fue a mi casa y no fue mediante entrevista, no fue nada de tema de que te quiero entrevistar, de que nada, porque me gusta ser claro. Esa persona hicieron una oración en mi casa, que fue con un pastor y eso, y a solidarizarse con uno, que fue Boli, que fue a mi casa, pero no fue nada de entrevista, nada de que si tú quieres ir al programa. Eso nunca pasó, y dura que en 2 meses él le ha mencionado que ha ido a mi casa. La prueba sí está. Todas están en sitio seguro, y es por lo cual siento desde un principio que podía correr peligro. Es por lo cual le digo aquí con dolor, porque nunca lo quise ver así, hasta algunas cosas que fueron pasando que me hicieron cambiar de parecer. Porque como te digo, yo a la doña Maribel y a don Daniel, yo le tengo un aprecio grande, que sé que se quedó ahí, porque yo no he vuelto a saber más de ellos. Pero en este momento, yo lo que quiero decir públicamente, y que mediante la prueba que yo manejo, si algo me llega a pasar, está claro de que de dónde viene. ¿Entiendes? O sea, públicamente yo hago responsable de cualquier cosa que a mí me pueda pasar a la familia Espaillat. Ya sea que yo no aparezca, se desapareció, o apareció por un accidente, o un atraco, que es lo que se da mucho en este país, o un intercambio de disparos, o cualquier cosa que pueda pasar. Yo no voy para ningún lado, yo no lo voy a desaparecer para ningún lado, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo simplemente quiero estar tranquilo. Y es como le dije, mi intención no es hacerle daño a nadie, simplemente que se conozca la verdad. Yo lo único que espero de la justicia dominicana es que no por mí, sino porque el pueblo dominicano y cada una de esas familias que está afectada, cada uno de esos niños, necesitan saber la verdad de qué pasó.
Y que la justicia dominicana se olvide del poder económico, del dinero, de la fuerza, y que se salga la verdad. Que si le toca cárcel, ¿por qué le toque? Si le toca resarcir a esa persona, ¿por qué le toque? Porque una vida no se compra, una vida no se paga. Pero sí debe haber algún tipo de consecuencia con esto que ha pasado, para que no siga pasando, para que no sigamos pensando que el dinero es más valioso que lo que le pueda pasar a una persona. Porque con 2 pesos, en comparación, con 2 pesos se podía haber resuelto lo que estaba pasando allí. Y había el dinero. No se puede decir que no estaba. Entonces, cada familia dominicana necesita saber lo que pasó y todo el mundo lo sabe. Mañana puede salir un informe como quieran, pero todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Simplemente, esto pasó, como ya dije, pasó la consecuencia. ¿Qué voy a hacer? Ser humano, porque tú tienes unas personas ahí que están todo el tiempo ahí, que se convierten en familia, que hoy están afectados, que mañana no saben qué van a hacer porque tienen toda su familia muerta. Entonces, olvídate del económico y sé humano. Las asesorías fueron malas, te recogiste de todo el mundo y hoy pagarás consecuencias. Eso es lo único. Todavía queremos pensar que hay una justicia en este país. Eso queremos pensar. Lo único que le puedo decir a don Antonio es que recuerde bien esa fecha para que pueda evaluar sus errores y recordarse siempre que hay un Dios que todo lo ve, que lo económico, las fortunas, los imperios, las casas, las cuentas de banco y todo se queda el día que nosotros terminamos en la tierra. Qué mejor ser más humano, tener un mejor corazón y olvidarse de tener el bolsillo lleno, porque te hace más feliz ver una persona alegre que una persona llorando. Que si en aquel momento él no valoró toda esa persona que tuvieron ahí, en ese momento, creo que tendrá tiempo de recapacitar y de pensar y de ser otra persona en la vida. Porque el hecho de no estar ahí también es un mensaje hacia él, donde Dios le da otra oportunidad de vida para ser una mejor persona. Pero no se piensa que en ese momento también de todos los empleados que había, muchos de ellos se fajaron a sacar cuerpos, a sacar personas que hoy todavía están traumados allí, su familia. Yo perdí 5 compañeros, puede decir que 6, porque Fernando Reyes, que es una persona que duró con nosotros muchos años, fue ese día, compartió un rato con nosotros, que duró muchos años en la discoteca, y ese día murió ahí, ya después de 1 año de salir de allá. Y te voy a mencionar algunos nombres de personas que duele, que me abrazaron, te puedo decir que media hora antes, que está el caso en el hotel. Contame el hotel, cuando yo lo vi una semana antes que yo me iba del Yesé. Y después que llegué a un acuerdo con el dueño y me quedé, cuando él me vio ahí, me abrazó y me dijo: cónchale, mi hermano, qué bueno que te quedaste. Tú no sabes cuánta alegría me da y cuánto aprecio.
así era Octavio Dotel, así era Máximo Peña, que era una persona que siempre nos tratamos como familia. Nael Nolasco y su esposa que murieron ahí. Ahí está Chico Butín, que le decían así. Ahí está la gente de Jaina. Ahí están de los empleados Alexander Mejía, que era una persona que no tiene comparación. Era un compañero que me dio la vida como hermano, que me aconsejaba siempre y me decía que cogiera la cosa con calma, porque al final de ahí agradece. Si yo me estaba por esa empresa y que al final a mí no se me agradecía, y yo no le veía así, yo siempre estaba relajando con él, y lamentablemente en este momento es que uno se da cuenta. Pero es una persona que tú le das una dañita y él se vive roto y no olvida y te abrazaba. No tenía maldad. Estaba rellenado de que no sé qué han hecho con él, con su hijo, su esposa. Porque fue algo que me dolió mucho en su entretenimiento el Yese. Que iban, por el contrato ese día, eran empleados de él, de jalao. No eran empleados que se pedían ir a compañía, eran empleados de él. Oye, esa familia de Roger, una esposa dura con un niño de 7 años, ¿qué han hecho con ella? ¿Qué han hecho? Si en la empresa de Yese no se presentaban como empleados fijos de ellos, sino de jalao. ¿Pero qué han hecho? Y hay varios más. Hay varios. Son muchos. Y no han hecho nada con esa familia. Nada más de darle su liquidación y hacerlo firmar un descargo para que mañana no haya una demanda. Por eso, te le digo lo que le dije a Antonio España, que hay que ser más humano. Es lo único que yo le digo. Y que no solo la persona de renombre son personas, todo el que estaba ahí era persona. Y da mucha pena que esto haya pasado cuando se bebió vital. Eso yo te puedo decir. Que tengamos fe. Que tengamos mucha fe. Y que siempre hay que estar agarrado de Dios en cada paso que se da en la vida. Que hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero que Dios siempre tiene el control de todo. Y que esto que nos ha dejado marcado a todos debe de ser un mensaje a pesar de todo, para que la humanidad seamos más humanos y menos, valeremos menos el dinero. Que le demos más importancia a la persona que al dinero. Porque todo eso se queda. Eso lo puedo decir al pueblo dominicano. Es algo que hay que investigarlo y que evidentemente a todos nos dolió. La familia España ha intentado por todas las vías solucionar el tema. Eso es la realidad, eso es lo que ha pasado. El Ministerio Público hoy, en la Facultad de Investigación, ha decidido hacer un arresto. Ese arresto va a llevar una medida de coerción que mañana se someterá, tiene 48 horas para hacerlo, y evidentemente el señor España y la hermana, que por cierto tuvo una tragedia también y que podría ser una víctima también, entendieron la situación, la estamos entendiendo y estamos plenamente cooperando con la autoridad. Mire, lo del empleado, al final de cuentas, es algo que se va a determinar en su momento. Él dio su versión, nosotros tenemos nuestra versión sobre lo que él dijo, pero yo creo que la investigación es secreta. Lo importante es que hoy el caso, para toda la gente que con maldad decía que había algún privilegio, que había algo, no. Simplemente el Ministerio Público hizo una investigación. Es que el problema de la versión mía es que todos me conocen aquí.
La versión mía se dará en el momento que llegue el momento de dar una versión, que es el momento que se da una acusación. Se está haciendo una investigación ahora mismo, hay que para la investigación. Evidentemente, desde que hay un muerto, y en ese caso, que es importante también, porque esta es la primera vez que nos dejan hablar tranquilamente. Yo entiendo que pudieran haber otras cosas y eso ya va a depender de la pericia y el manejo del abogado en plantear esas otras situaciones. En principio, establece la ley que todo el que tiene arraigo no debería ser privado de libertad. Todo depende, como te acabo de explicar, de la previsión de qué caso es, cuáles hechos se le imputan. Son muchos y no han hecho nada con esa familia. Nada más que darle su liquidación y hacerlo firmar un descargo para que Mediores no haya una demanda. Da mucha pena que esto haya pasado cuando se debió evitar. Los peores acontecimientos que los residentes en esta demarcación consideran que Antonio Espaillat exhibió un comportamiento negligente, situación que habría desencadenado el colapso del techo en el centro nocturno. Afirman que la acusación de homicidio involuntario que pesa sobre el propietario de un emporio de empresas y su hermana Maribel son justificadas, alegando que el imputado supuestamente tenía conocimiento de la vulnerabilidad de la estructura. Entienden que el desplome del techo en el Jet Set sorprendió a todos, tras señalar que para las personas que regularmente acudían a la discoteca era un lugar seguro. Ahora los municipios de Jaina esperan que tanto Maribel como Antonio Espaillat reciban el castigo que merecen. Escuchemos. Creo que pudiera hacerse justicia, porque hay elementos firmes, hay elementos muy reales en la situación, ya que obviamente murieron 200 y pico de personas, que eso no se puede ocultar. Realmente eso no se puede ocultar, eso está ahí. Esa es la evidencia de la tragedia. Entonces, debe haber un culpable, debe haber un negligente. Eso está bien. El pueblo dominicano está adolorido por lo que pasó ahí. Aunque yo no tuve familia, gracias a Dios, pero ese era un artista, mucha gente conocida mío. No lo siento, pero eso fue muy duro. No, indiscutiblemente que hay culpa porque él era el dueño y hubo negligencia en parte de él, aunque él no estaba presente, pero sí hubo negligencia en cuanto al edificio y la reparación que tenían que hacerle a tiempo que no se le hizo. Entonces ha sido un paso muy positivo, que lo va muy bien ese arreglo, porque hay que hacer algo, hay que hacer justicia, porque fueron demasiados gente muertos que hubo, incluso hay pila de menores que hoy en día están en la fantasma, en la familia. Sí, hay que hacer justicia, el caballero, el incidente. Él tiene parte de culpa de eso, porque él le habían avisado, según oí, que esa cuestión estaba botando pedazos y cuestión así, él no debiera haber hecho esa fiesta. Y además de eso, es que él no estaba aquí. Él no estaba aquí. El representante que él dejó ahí le dijo que eso tenía problemas. ¿Y por qué la hizo? Así es. Preso tiene que estar. Ese señor aquí se perdieron 4 muertos. Todos hijos de una hermanita mía de padre y madre. Y los dos. Hay una cantidad de personas que ahora mismo no podemos establecerla y que ya de hecho plantea un problema de logística. ¿De dónde cabremos? Yo creo que en la sala oculta de la Suprema se va a poder meter todo eso. Bueno, en otros casos de envergadura, por ejemplo, que yo he llevado, pues el tribunal establece medidas que puede tomar prestadas de las salas que son más amplias. Yo lo que quiero decir públicamente es que mediante la prueba que yo manejo, si algo me llega a pasar, está claro de dónde viene. ¿Entiendes? O sea, públicamente yo hago responsable de cualquier cosa que a mí me pueda pasar a la familia Espaillat. Ya sea que yo no aparezca, se desapareció, o apareció por un accidente, o un atraco, que es lo que se da mucho en este país,
o un intercambio de disparos, o cualquier cosa que pueda pasar. Yo no voy para ningún lado, yo no lo voy a desaparecer para ningún lado, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada, yo simplemente quiero estar tranquilo. Y es como le dije, mi intención no es hacerle daño a nadie, simplemente que se conozca la verdad.